Listo, ya son las 8 de la mañana. Vamos a dar inicio con la sesión académica del día de hoy, la cual se titula Biológicos, ¿cuándo y dónde debemos indicarlos? Agradezco a mi profesora asesora, la doctora Gabriela Galindo Rodríguez, para la realización de esta clase y mi nombre es Daniela Robles Rodríguez, yo soy residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. Para empezar, pues tenemos que saber que las afecciones alérgicas se van a encontrar entre las enfermedades más comunes en todo el mundo. Dentro de las más importantes vamos a tener el asma grave, la dermatitis atópica, la urticaria y el angioedema crónico, la rinosinusitis crónica y las alergias alimentarias que pueden ser pues mediadas por IgE, no mediadas por IgE o de origen mixto. Todas estas enfermedades pues se pueden presentar en cualquier momento de la vida y sabemos que a pesar de que las terapias de estas enfermedades han avanzado de manera creciente, pues muchos pacientes siguen teniendo síntomas no controlados a pesar de estas. Lo que tenemos que saber sobre estas enfermedades que va a ser muy importante es que van a tener una presentación heterogénea. ¿Esto qué quiere decir? Que a pesar de que muchos pacientes pueden tener una presentación clínica similar, los factores que desencadenan o que causan estas enfermedades van a ser muy diferentes. Eh, entonces, para poder entender esto, tenemos que tener presente estas dos definiciones, que es el fenotipo, el cual vamos a describir como una descripción clínica de un paciente o una entidad de una enfermedad, y el endotipo, que va a ser la subclasificación de una enfermedad en particular que se va a basar sobre todo en fisiopatología y en biomarcadores clínicos asociados. Entonces, entendiendo esto, vamos a tener, sobre todo para el asma grave, que es una de las enfermedades que más se ha estudiado dentro de este tema de los biológicos, algunos factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad, como lo son variantes genéticas o la exposición ambiental, y que van a estar estrechamente relacionados con los endotipos, ya sea mediante las respuestas y las memorias inmunológicas, el transcriptoma, dentro del cual tenemos la expresión génica, el metaboloma y el proteoma. Y estos a su vez pues van a influir en desarrollar los fenotipos de asma grave más importantes, que van a estar relacionados con los biomarcadores como la IgE elevada, biomarcadores de tipo TH2, entre los cuales se encuentran los eosinófilos, el feno. También va a estar muy relacionado con el microbioma, con la respuesta a broncodilatadores y también con la obesidad o el índice de masa corporal incrementado en este caso. Entonces, para entender estos medicamentos, debemos de saber que los biológicos se van a definir como aquellas sustancias que van a estar producidas por organismos vivos o que contienen componentes de organismos vivos. Sin embargo, esta definición pareciera un poco ambigua, ya que una gran gama de medicamentos pudieran considerarse dentro de estos mismos biológicos, incluidos muchos agentes antiinfecciosos, vacunas, algunos productos sanguíneos y también quimioterapia, por lo que la definición como más relacionada o más objetiva sería que son moléculas grandes y complejas que van a estar producidas en un organismo vivo. De manera general, los biológicos van a pertenecer a una clase de medicamentos que se denominan anticuerpos monoclonales, dentro de los cuales también vamos a tener a las moléculas pequeñas, que vamos a ver más adelante la diferencia contra los biológicos. Y bueno, estos medicamentos principalmente van a tener algunas indicaciones como lo son enfermedades autoinmunes, el cáncer o algunas enfermedades crónicas de varios sistemas de órganos. Y dependiendo del origen de estos medicamentos, ya sea murinos, quiméricos, humanizados o humanos, vamos a tener un sufijo predeterminado que van a ser los que vamos a ver más adelante. Dentro de los antecedentes históricos, uno de los primeros biológicos que se desarrollaron, o más bien que se aprobaron por la Asociación de Medicamentos Americana, fue el rituximab. Este fue aprobado desde 1997. Sin embargo, aproximadamente 10 años antes, como en el 86, fue que se desarrolló el primer biológico que se llamaba muronomab. Sin embargo, este no fue aprobado en ningún momento por esta asociación. En el 2001, esta misma asociación aprobó otro biológico llamado imatinib,
y a partir de entonces, pues el número de biológicos disponibles y el número de pacientes que han sido tratados con ellos, pues ha explotado de manera importante, llegando en la actualidad a utilizar más de 70 anticuerpos monoclonales en la práctica clínica, lo que va a repercutir pues con mucha importancia dentro de los costos destinados a la salud de todo el mundo, teniendo que en el 2008 a 2013 el mercado de estos medicamentos aumentó desde 39 hasta 75 mil, millones de dólares al año, y actualmente se considera que estos tienen un valor anual de 125 mil millones de dólares. Entonces, de acuerdo al origen, lo que ya platicábamos, vamos a subdividir estos anticuerpos monoclonales de acuerdo al origen que estos tengan. En el caso que tengan un origen totalmente murino, pues los vamos a considerar con el sufijo OMAP. Y en cuanto al origen quimérico, donde vamos a tener tanto partes humanas como partes murinas, vamos a identificarlos con el sufijo CIMAP. Y dentro de los anticuerpos monoclonales, que son los humanizados, donde va a haber una mayor parte de componente humano, van a tener el sufijo SUMAP, dentro de los cuales se van a encontrar la mayoría de biológicos que vamos a ver, a excepto de uno, que va a ser el Dupilumab, el cual es el único de los biológicos que se utiliza para las enfermedades alérgicas que es completamente humano. Estos pues van a ser similares en la estructura de la inmunoglobulina humana, que van a contar con una parte variable, que es esta de arriba, y una parte constante. Y a su vez esta parte variable va a estar dividida en la región hipervariable y en la región como estructural. Y pues todas estas partes van a ser las que van a diferir entre un tipo y otro. Algo también importante para saber dentro de este subtema, pues es que la inmunogenicidad de estos va a depender o va a ser inversamente proporcional a los fragmentos humanos, siendo mucho menos inmunógenos los que son totalmente humanizados a comparación de los que son completamente murinos, que obviamente pues pueden llegar a causar pues más reacciones alérgicas. Entonces, los principios básicos de esta terapia biológica, pues se van a sustentar sobre todo en lo que se define como un sistema inmune sano, en donde el equilibrio de las respuestas pro y antiinflamatorias, pues va a ser el principal pilar de una persona sana. Sin embargo, cuando la respuesta proinflamatoria está exagerada y el paciente presenta una autotolerancia reducida, es cuando se va a llegar a desarrollar alguna enfermedad autoinmune. Y por el contrario, cuando hay una respuesta inflamatoria deprimida y una reducción de la detección inmunitaria, pues van a llegar a desarrollar secuelas infecciosas y neoplásicas. Y es aquí donde van a entrar el mecanismo de acción de la mayoría de los biológicos, donde estos van a tener como objetivo restaurar este equilibrio del sistema inmune, alterando las respuestas pro y antiinflamatorias. Sin embargo, pues estos no son inocuos, ya que al alterar estas respuestas, pues pueden como hacer sinergia o en vez de restaurar el equilibrio, irse más hacia el lado contrario. Dentro de los mecanismos terapéuticos de estos medicamentos vamos a tener tres principales. El primero va a ser el antagonismo de los receptores solubles, en donde las citocinas que van a estar disueltas en el suero van a ser los principales objetivos de estos anticuerpos, evitando que estas citocinas pues lleguen a su receptor y originen la cascada de inflamación. El segundo mecanismo va a ser el antagonismo de los receptores de superficie, en donde estos agentes biológicos, como su nombre lo dice, van a unirse a los receptores y van a evitar que las citocinas que están dentro del suero puedan unirse a sus receptores y desencadenar la respuesta inflamatoria. Y el último mecanismo, pues va a tratarse de una combinación de ambos mecanismos anteriores, en donde pueden tanto antagonizar a los receptores que están en las membranas o también pueden inhibir a las citocinas que se encuentran disueltas en el suero.
Entonces vamos a iniciar a hablar un poquito de los biomarcadores. Esto va a ser importante debido a que depende del biomarcador que esté más predominante en alguna enfermedad alérgica, pues va a ser el que nos va a orientar hacia qué tipo de biológico puede ser más efectivo en los pacientes. Sabemos que dentro de la inflamación mediada por células T cooperadoras, pues vamos a tener tres tipos principales, hablando inicialmente de la respuesta TH1, por sus siglas en inglés, pues esta se va a caracterizar por secretar interleucina 12, interferón gamma, que estas a su vez van a estimular o activar a los macrófagos y a las células T citotóxicas. Por parte de la respuesta TH3, esta pues se va a caracterizar por secretar interleucina 17, interleucina 23 sobre todo, para estimular o activar de igual manera a los macrófagos, pero también a otras células como los neutrófilos. Y la inflamación que va a ser pues más importante para este tema, que va a ser la inflamación de tipo TH2, esta va a estar desencadenada por la interleucina 4, la interleucina 13 y la interleucina 5, que estas a su vez van a estimular o activar a los eosinófilos, a los basófilos y también a los linfocitos B para el desarrollo de inmunoglobulina E. Entonces vamos a revisar un poquito de cada una de las vías de señalización que dan origen a una respuesta alérgica para poder entender en dónde atacan o en dónde actúan cada biológico específico. Vamos a empezar con la vía de señalización de interleucina 4, interleucina 13, en donde estas citocinas van a llegar a acoplarse a su receptor específico, el cual va a tener dos subunidades. La subunidad de tipo 1 se va a activar solamente con la interleucina 4, sin embargo la subunidad tipo 2, esta puede activar tanto con interleucina 4 como con interleucina 13. Y al momento de llegar, pues estas citocinas a sus receptores van a desarrollar toda la cascada de inflamación que va a dar pues origen a la inflamación de tipo alérgica en relación a los antígenos. Esta vía de señalización o estos receptores van a estar sobre todo presentes en los linfocitos B, en los eosinófilos, en las células musculares respiratorias, en las células dendríticas, los monocitos, los macrófagos, los basófilos, algunas células epiteliales bronquiales, queratinocitos y las células endoteliales y fibroblastos. Dentro de la vía de señalización de la interleucina 5, esta va a estar más que nada expresada en las células de tipo TH2, las células NK, los eosinófilos, basófilos y mastocitos, e incluso también dentro de la respuesta inmuninata con las células linfoides innatas de tipo 2. Pues su acción de esta citocina de la interleucina 5 va a estar mediada por su unión al receptor de igual manera, que va a tener sus propias subunidades alfa y beta, y la acción principal de esta citocina va a ser la diferenciación, el crecimiento, la maduración, activación y la supervivencia de los eosinófilos. La activación de esta citocina a su vez va a generar mayor producción de interleucina 4, mayor producción de interleucina 5 a su vez, también de la 13, del factor del crecimiento tumoral, del interferón gamma, de la proteína básica mayor y de la proteína catiónica eosinofílica. Y estas pues van a encargarse o van a ser mediadores de inflamación, remodelación y reparación de los tejidos, así como se van a encargar de la limpieza de las infecciones helmínticas o de parásitos, vaya, angiogénesis y también de la homeostasis. Dentro de la vía de señalización de la inmunoglobulina E, sabemos que este es un anticuerpo que va a funcionar como receptor de antígeno en la superficie de las células que expresan su receptor de alta afinidad. Estos van a estar sobre todo en mastocitos y basófilos, que son los que van a tener la expresión como más elevada, pero también puede estar presente en menor medida en las células de Langerhans, los monocitos y los macrófagos. Y existe también un segundo receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E, que también se va a unir a esta citocina, a este anticuerpo, perdón, pero con una mayor afinidad, y esta va a estar presente en linfocitos T, en los linfocitos B, en las células dendríticas foliculares y en los macrófagos tisulares. A su vez, la activación celular pues va a originar lo que es la respuesta alérgica a través de la degranulación inmediata y la síntesis de los mediadores inflamatorios de novo.
Y el último biomarcador sería la linfopoyetina estromal tímica, la cual, como podemos ver, como podemos ver en la imagen, pues tiene su propio receptor que va a estar conformado de 2 subunidades de igual manera, en donde las vías de señalización iniciales van a ser las mediadas por JAK y van a estar también influidas por todos estos factores, el STAT5, el STAT3, el factor nuclear kappa B, y estos pues van a generar toda la expresión génica para el desarrollo de las citocinas principales de las enfermedades alérgicas, 4, 5, 13 sobre todo, para ocasionar la inflamación de la vía aérea que se ha estudiado principalmente en asma grave. Y esta linfopoyetina estromal tímica, además de ser estimulada por los aeroalérgenos o los alérgenos alimentarios, va a estar estimulada por factores externos como infecciones por virus, bacterias, el humo de cigarro, también agentes contaminantes o incluso lesiones traumáticas físicas. Y esta puede llegar a desarrollar todas las vías de los fenotipos de asma grave, tanto la alérgica, la eosinofílica, la neutrofílica y la pausigranulocítica. Entonces vamos a empezar hablando ya de cada uno de los biológicos. Aquí vamos a diferenciar lo que les había comentado. Los anticuerpos monoclonales se van a subdividir en estos 3 componentes, siendo pues como su nombre lo dice, las moléculas pequeñas, las que son de mucho menor peso molecular, y estas van a ser sintetizadas químicamente y van a influir sobre todo en vías de señalización intracelulares, mientras que las moléculas biológicas pues son de un mayor peso molecular. Estas van a estar derivadas de materiales vivos y la estructura a su vez pues va a actuar en vías de señalización extracelulares, como lo son las citocinas o los receptores, como lo vimos previamente. Incluso hay moléculas monoclonales de un mayor peso molecular, que pues estas tampoco las vamos a ver. Obviamente el grado de complejidad va a ir aumentando conforme estas pues vayan aumentando tanto su peso y su estructura. Entonces, empezando a hablar del omalizumab, este fue el primer biológico aprobado para las enfermedades alérgicas. Fue aprobado en el 2003 por la Food and Drug Administration y sabemos que se dirige a la IgE circulante, y además de dirigirse hacia la IgE circulante, se ha visto que también evita que se unan estas IgEs a su receptor de alta afinidad en las células efectoras, y de igual manera, la tercera función que se ha visto es que retira las inmunoglobulinas E que ya están unidas a sus receptores. Este medicamento, pues su nombre comercial es Xolair, y la empresa que lo fabricó por primera vez es la empresa biofarmacéutica Tanox. En cuanto a sus efectos adversos, pues el principal, y que va a ser como similar a todos los biológicos, va a ser el dolor y los hematomas en el lugar de la inyección, el desarrollo de hipereosinofilia, y va a ser uno de los pocos que se han asociado a anafilaxia. Esta puede llegar a ocurrir desde el 0.1 al 0.2% de los pacientes, sobre todo va a ser más frecuente en las primeras 3 dosis, sobre todo en la primera de estas 3. Las indicaciones para utilizar este medicamento va a ser en asma moderada grave alérgica en mayores de 6 años, así como en urticaria crónica, y una de las últimas aprobaciones que se ha tenido con este medicamento es la rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Este medicamento se tiene que aplicar de manera subcutánea, y hace pocos también se aprobó este medicamento para aplicación domiciliaria, lo que puede pues ser un poquito más beneficioso para que los pacientes tengan un mayor apego al tratamiento. La dosis para asma grave va a oscilar desde 75 a 375 miligramos cada 2 a 4 semanas, dependiendo de la evolución del paciente y también del peso y del nivel de IgE, como vamos a ver en las siguientes tablas. Sin embargo, esta dosis puede aumentar incluso hasta 600 miligramos subcutáneos al mes en pacientes que presentan urticaria crónica espontánea. Otro biológico que se está estudiando, está en fase 2, todavía no está aprobado, es el ligelizumab, que también es un biológico anti-IgE.
el cual se dice en los estudios que este es más específico, que tiene una mayor afinidad por este anticuerpo, sin embargo todavía no está autorizado. La dosis del omalizumab, como les comentaba, pues va a depender del peso corporal y los niveles de IgE, en donde nos vamos a apoyar de estas dos tablas para poder saber cada cuánto y cuánto de cantidad le tenemos que administrar a nuestros pacientes dependiendo de peso y de nivel de IgE. Por ejemplo, si tenemos un peso corporal de 65 kilos, que sería en esta fila, y una IgE de aproximadamente 1000, tendríamos que empezar en 600 miligramos subcutáneo cada 2 semanas. Y como les comentaba, este medicamento se acaba de aprobar recientemente para rinosinusitis crónica con pólipos nasales. Este fue uno de los estudios en los que se basó esa aprobación, en donde se pudo ver que el omalizumab mejoró significativamente los resultados endoscópicos, clínicos y notificados por el paciente con esta enfermedad en una respuesta inadecuada al tratamiento inicial con corticosteroides intranasales, y que además de esto fue bien tolerado y los efectos adversos fueron muy escasos. En este estudio, a los pacientes se les administró este medicamento durante 24 semanas y pues como se puede ver en las gráficas, las barritas azules se valoran la mejoría de estos pacientes con el medicamento a comparación de las que tienen rayas diagonales rojas, que es la comparación con el placebo. Entonces, pues la diferencia sí fue bastante importante en todos estos scores de pólipos nasales, de congestión y también en el SNOT-22. Hablando del segundo biológico, que es el dupilumab, este sabemos que inhibe la actividad de la vía de señalización de la interleucina 4 y la interleucina 13. Los efectos adversos más importantes que se han observado es la conjuntivitis, que se ha presentado desde un 8.6 hasta un 22% de los pacientes, sobre todo de los pacientes en los que se está usando este biológico para dermatitis atópica. Este es un efecto adverso que no se ha visto en otras enfermedades. De igual manera, las reacciones en el sitio de aplicación son frecuentes y estos pacientes también pueden llegar a desarrollar hipereosinofilia de arriba de 1500 células por milímetro cúbico en un 4 a un 25%. La empresa que desarrolló este biológico es la empresa de Sanofi con asociación de la empresa de Sanofi Regeneron, y la marca comercial es Dupixent. Este fue aprobado en el 2017 por la Food and Drug Administration y la dosis de este medicamento va a variar dependiendo de la enfermedad que estemos tratando de igual manera y de la edad del paciente. Es decir, si le vamos a dar a los adultos, se sugiere una dosis inicial de 400 miligramos seguida de una dosis de 200 miligramos cada 2 semanas para pacientes que son dependientes de corticosteroides orales o para pacientes con dermatitis atópica de moderada a grave, o en el caso de, en pacientes con dermatitis atópica de moderada a grave, esta dosis va a aumentar con una dosis inicial de 600, seguida de una dosis de 300 miligramos cada 2 semanas. Y en niños, la dosis va a depender del peso corporal. Las indicaciones para este medicamento van a ser en dermatitis atópica moderada a grave en pacientes mayores de 6 años, pero también se ha visto efectividad en asma moderada a grave, que es eosinofílica, en la que tiene dependencia a corticosteroides orales, en rinosinusitis crónica con pólipos nasales, y la última aprobación que tuvo este medicamento fue para esofagitis eosinofílica. Hay algunos otros medicamentos que siguen también en fase de estudio que van a inhibir esta vía de señalización de la interleucina 4 y 13, como lo son el lebrikizumab, el tralokinumab, el nemolizumab y el tezepelumab. Estos pues siguen en estudio todavía y pues solamente tenemos que conocerlos para pues en el momento que se den a aprobar, pues ya sepamos de su existencia. Empezando con los medicamentos que son antiinterleucina 5, el primero que vamos a revisar es el mepolizumab, que fue el primero de este grupo que se aprobó en 2015, perdón.
Este es un anticuerpo humanizado ante interleucina 5, en el cual se ha visto que una sola dosis puede disminuir los eosinófilos, tanto sanguíneos como en esputo, y que no tiene efecto en hiperreactividad bronquial de las vías respiratorias ni cambio en los flujos expiratorios. Para una mayor efectividad de este medicamento, se ha visto que en pacientes que tienen eosinófilos por arriba de 150 células por mililitro, pues tienen una mejor efectividad, y la marca comercial de este medicamento es Nucala, la cual fue desarrollada por la empresa biofarmacéutica GSK. Las indicaciones para este medicamento va a ser igual en asma moderada grave eosinofílica en mayores de 6 años, granulomatosis eosinofílica con poliangitis o antes conocida como el síndrome de Churg-Strauss, también para el síndrome hipereosinofílico y la rinosinusitis crónica con pólipos nasales. De igual manera, la dosis es subcutánea y va a variar dependiendo de la edad de los pacientes, siendo en adultos 100 miligramos cada 4 semanas y en niños de 6 a 11 años 40 miligramos cada 4 semanas. El siguiente anti-IL-5 es el Reslizumab, el cual fue aprobado en el 2016 por la FDA, y la empresa que lo desarrolló fue la empresa Schering Plug, específicamente el médico Chuan Chu Chou. Este fue el médico que desarrolló este medicamento. Y las marcas comerciales en América es el Cinquair y en Europa se denomina Cinquaero. Este es el único de los biológicos que va a estar administrado de manera intravenosa, y la dosis va a administrarse de acuerdo al peso, con una dosis de 3 miligramos por kilo cada 4 semanas. Algunos de los efectos adversos que se ha visto asociado a este medicamento son las infecciones helmínticas, y por la vía de administración de este medicamento también se ha asociado con anafilaxia, sin embargo, en un menor porcentaje que el omalizumab. Las indicaciones para este medicamento va a ser asma moderada grave eosinofílica en mayores de 18 años. Hablando del tercer anti-IL-5, que es el benralizumab, el cual fue desarrollado por la empresa AstraZeneca y cuyo nombre comercial es Fasenra. Este medicamento fue aprobado en el 2017 por la FDA y se ha visto que este va a minimizar la producción de citocinas asociadas con anticuerpos anticitocinas. De igual manera, se sugiere o se ha visto una mayor efectividad en pacientes que tienen una cuenta de eosinófilos altas arriba de 150 células, y la indicación de este va a ser en pacientes mayores de 12 años con asma moderada grave eosinofílica. La dosis va a administrarse de 30 miligramos cada 4 semanas por 3 dosis, y después va a administrarse cada 8 semanas. Este es el único biológico que se puede llegar a administrar cada 2 meses, lo que también puede ser beneficioso para apoyar a la buena adherencia de los pacientes. Dentro de los efectos adversos, igual es checar la presencia de infecciones helmínticas o las reacciones de hipersensibilidad, sobre todo en el sitio de la aplicación. Y el siguiente biológico del que vamos a hablar es el tezepelumab, que este medicamento es el último que se ha aprobado por la Food and Drug Administration para enfermedades alérgicas por las empresas tanto Amgen como AstraZeneca, y cuyo nombre comercial es Tezspire. Este medicamento se va a unir a la linfopoyetina estromal tímica y va a prevenir la interacción con su receptor. Esta, como vimos en los diagramas iniciales, pues es una citocina que va a derivar tanto de las células epiteliales ante cualquier factor estimulante o injurioso, y va a impulsar respuestas inflamatorias alérgicas a través del sistema inmune innato, pudiendo producir cualquier fenotipo sobre todo de asma grave. En cuanto a los efectos adversos que se ha visto con este medicamento, va a ser la presencia de faringitis, de artralgias y de dolor de espalda. Y la dosis de este medicamento es el único que es pues como menos redondeado. Se tiene que aplicar una dosis de 210 miligramos cada 4 semanas,
con indicaciones de asma moderada a grave en niños mayores de 12 años. Y este es uno de los estudios de fase 3 en los que se basó la aprobación de este medicamento, en donde podemos ver que aproximadamente un poquito más de 1,000 pacientes que habían tenido más de 2 exacerbaciones de asma en el último año, se les aplicó de manera subcutánea cada 4 semanas, tanto tezepelumab como placebo, y donde podemos ver que tuvo un riesgo relativo de protector de exacerbaciones de asma de 0,44, el cual tuvo un intervalo de confianza significativo, y de igual manera se observaron mucho menos efectos adversos, tanto graves como no graves, en el grupo del tezepelumab a comparación del placebo. Y bueno, ya habiendo revisado todos estos biológicos, ahora vamos a ver cada una de las enfermedades alérgicas para poder individualizar a cada paciente. Iniciando, pues vamos a tener la enfermedad que ha estado más estudiada dentro de este tema, que es el asma grave, la cual ya sabemos pues que es una enfermedad clínica inflamatoria y heterogénea de las vías respiratorias, que se va a caracterizar por hipersecreción de moco, broncoconstricción y también una hiperreactividad de las vías respiratorias. Esta, a pesar de que pues está muy estudiada, todavía existen grandes necesidades insatisfechas de mejorías con la terapia, incluso en los pasos más altos de esta, por lo que pues el asma grave va a estar definido como un subconjunto de un asma difícil de tratar que va a ocurrir en pacientes que van a permanecer descontrolados a pesar de las altas dosis de corticosteroides inhalados combinados con un beta agonista de larga duración asociados a un a un tratamiento modificador que pueden ser tanto los inhibidores de los leucotrienos o la teofilina, que estos pues van a ser prácticamente las indicaciones de administrar algún biológico a nuestro paciente. Sin embargo, es muy importante antes de poderle ofrecer un tratamiento de este tipo, confirmar el diagnóstico, ya que como vamos a ver más adelante en un diagrama, pues se tiene que confirmar inicialmente que se trate de un asma y también confirmar que se trate de un asma grave. Esta enfermedad sabemos que se divide en fenotipos TH2 y no TH2. En los fenotipos TH2, pues va a haber una activación de citocinas de este tipo y va a estar asociados con atopia y eosinofilia. Y en las células epiteliales, la interleucina 23, 33 y la TSLP, que van a ser pues las alarminas en este caso, van a liberar también sus mediadores en respuesta a agentes contaminantes, a alérgenos y agentes infecciosos. Y por parte del asma grave de tipo no TH2 va a estar más relacionada con la producción o el involucro de otro tipo de células, como lo van a hacer los neutrófilos, ocasionando también el asma pausigranulocítica, que sería una combinación de ambas células. Entonces, en esta enfermedad específicamente, los biológicos se han dirigido sobre todo a la vía TH2, que va a ser la que va a estar mediada por interleucina 4, 5, 13 y la linfopoyetina estromal tímica. Realmente para las asmas que se han considerado de tipo no TH2, se ha visto que estos medicamentos pues no tienen mucha efectividad. Y como podemos ver en esta gráfica, pues el tipo TH2 se va a asociar con mucha más eosinofilia y una menor severidad a comparación de todas las asmas que van a ser de tipo no TH2. Y como podemos ver también, pues puede estar acompañada, al ser una enfermedad de tipo TH2, de otras comorbilidades, sobre todo de pólipos nasales, de una rinitis alérgica o incluso de una dermatitis atópica. Este diagrama solo es para explicar un poquito de las vías que ya lo conocemos, el tipo TH2, donde va a haber las células involucradas, sobre todo los eosinófilos, las células dendríticas, las células T vírgenes que van a migrar hacia la vía TH2, los mastocitos, y dentro de estas también vamos a tener el involucro de las células linfoides innatas. Y del tipo no TH2, nuevamente vamos a ver la participación de células diferentes, como lo van a hacer los neutrófilos, los macrófagos, entre otras células, sobre todo la tipo TH17. Y dependiendo de la vía que se esté intentando atacar, pues va a ser el biológico que vamos
a pensar en utilizar para ver una mejoría de nuestros pacientes. En esta tabla lo podemos desglosar un poquito más sencillo. Todos estos medicamentos van a ser los que están aprobados por la FDA y dependiendo de las características que tenga nuestro paciente, va a ser el biológico que le vamos a ofrecer. En este caso, si queremos atacar más al biomarcador, a la inmunoglobulina E, pues le vamos a sugerir a nuestro paciente utilizar omalizumab, además de si tiene alguna otra comorbilidad alérgica, sobre todo urticaria crónica idiopática. Sin embargo, por otro lado, si tenemos un tipo de asma más eosinofílica, en donde lo que queremos atacar es a la interleucina 5, podemos utilizar cualquiera de estos 3 medicamentos, siempre y cuando pues viendo las indicaciones de cada uno, como por ejemplo la edad. En un paciente más pequeño de 7 años, solamente se le puede ofrecer el mepolizumab por el rango de edad. Sin embargo, por ejemplo, el reslizumab, que es intravenoso, ese pues tendríamos que tomar en cuenta que tiene que ser una administración intrahospitalaria, porque también tenemos que revisar que no vaya a desarrollar efectos adversos. Y por parte del dupilumab, también tener en cuenta que se va a asociar, va a ser de mayor utilidad cuando el asma grave se asocia a otras enfermedades alérgicas como lo pueden ser la dermatitis atópica y los pólipos nasales. Entonces aquí se ve un poquito más grande donde vamos a ver los objetivos biológicos en el asma. Nuevamente, mepo y reslizumab van a ir a atacar a la interleucina 5, mientras que el benralizumab va a ir a atacar a la porción alfa del receptor de interleucina 5. Y de este lado tenemos al dupilumab, que va a atacar o va a disminuir la señalización de la vía de la interleucina 4, uniéndose a la subunidad alfa de su receptor, tanto en las células B como en el epitelio de la vía aérea. Y el que nos falta es el omalizumab, el cual va a dirigirse contra la IgE, tanto contra el anticuerpo propio como en sus receptores. Y este es un algoritmo en donde podemos ver lo que les comentaba. Una vez que tenemos a un paciente con un asma difícil de tratar, lo primero que tenemos que hacer es confirmar el diagnóstico, confirmar que el paciente tiene realmente un asma, corroborar la adherencia al tratamiento, porque muchas veces esta poca adherencia es la que nos tiene a los pacientes descontrolados. También corroborar la adecuada técnica de los inhaladores, entre otras cosas, como por ejemplo, pues identificar todos los cofactores que pueden estar alterando esta vía aérea. Y una vez que ya hayamos diagnosticado un asma grave, a pesar de las dosis altas y bien administradas del corticosteroide inhalado, perdón, así como un beta agonista de larga duración y un medicamento complementario, ya podemos ir a comentarle al paciente que podría ser candidato a la administración de algún biológico. Este esquema o este algoritmo nos lo divide si el paciente tiene dependencia a glucocorticoides orales o no tiene dependencia. Si el paciente tiene dependencia, lo que nos indica inicialmente es obtener un conteo de eosinófilos y de esta manera podemos saber si le vamos a ofrecer un anti-IL4, anti-IL5 o anti-IL5 contra el receptor. Por el contrario, si el paciente no utiliza glucocorticoides orales, vamos a ir a determinar de igual manera los eosinófilos y dependiendo del conteo que tengamos, va a ser el tipo de biológico que le vamos a ofrecer. ¿Por qué? Porque se ha visto que los esteroides orales pueden en cierta manera llegar a alterar los niveles de los eosinófilos y no poder hacer un tipificado adecuado de nuestro asma grave. Y hablando de la dermatitis atópica también, que sabemos que es un trastorno inflamatorio crónico de la piel que va a estar caracterizado por mucho prurito y presencia de eczema. Sabemos que este inicia en la infancia, pero puede permanecer hasta la edad adulta y que sobre todo va a estar mediado por una inflamación de tipo TH2.
sobre todo también si se asocia con otras enfermedades alérgicas como lo son la rinitis alérgica y el asma. Para esta enfermedad, el medicamento que más se ha visto que tiene efectividad va a ser el dupilumab, que va a actuar sobre todo a nivel de la vía de señalización de interleucina 4 e interleucina 13. Es el único que está aprobado hasta el momento. Sin embargo, hay otros medicamentos como lo son el mepolizumab, el lebrikizumab y el tralokinumab, que también se están estudiando para poder ofrecérselos a esta patología. Dentro de la enfermedad de rinosinusitis crónica con pólipos nasales, también sabemos que esta se puede acompañar de muchas otras enfermedades alérgicas y que se va a asociar también con niveles elevados de eosinófilos de manera sérica. Esta también se ha visto que está asociada a una vía inflamatoria de tipo TH2, por lo que los medicamentos que se ha visto que tienen efectividad en esta enfermedad principalmente es el omalizumab, el cual pues al disminuir los niveles de IgE o disminuir el acoplamiento a su receptor de alta afinidad o de igual manera liberar la IgE que ya está unida a su receptor, pues va a disminuir toda la cascada de inflamación relacionada con esta enfermedad alérgica. Otros medicamentos que también se ha visto que tienen efectividad en estos pacientes va a ser el dupilumab, sobre todo cuando está asociada nuevamente con otras enfermedades alérgicas, y de igual manera el mepolizumab. Para la enfermedad de urticaria crónica idiopática, sabemos que pues esta va a estar asociada sobre todo cuando es espontánea a autoanticuerpos de tipo IgG. Entonces, esta es una enfermedad que se ha visto que puede tener utilidad la utilización de omalizumab debido a que compite la adaptación o el acoplamiento de esta IgG a los receptores para la degranulación de las células efectoras y de esta manera pues ayudar a disminuir esta liberación de histamina, sobre todo por los mastocitos y los basófilos. Dentro de la alergia alimentaria, la única enfermedad que se ha visto estudiada con estos medicamentos ha sido la esofigitis eosinofílica, en donde sabemos que va a ser una enfermedad alérgica de tipo mixto, tanto mediada como no mediada por IgE, en donde va a haber una infiltración del esófago por los eosinófilos, característicamente por arriba de 15 células por campo de alto poder, y donde esta enfermedad también de igual manera se ha visto relacionada con una respuesta TH2 mediada por células dendríticas, linfocitos de tipo TH2, basófilos, mastocitos, eosinófilos, entre otros. Y pues de esta manera el medicamento que se ha visto que puede ser útil en esta enfermedad es el dupilumab. Dentro de la alergia alimentaria, pues no encontré ensayos que utilizaran algún otro biológico hasta el momento. En ninguno de estos se ha visto utilidad en esta enfermedad. Sin embargo, en otras enfermedades que no son como tal alérgicas, pero que también se ha visto que tienen eficacia con estos medicamentos, es por ejemplo la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, o anteriormente conocido como el síndrome de Churg-Strauss. Esta es una vasculitis de vasos pequeños que va a ser caracterizada por asma y eosinofilia, en donde pues el mepolizumab es el medicamento biológico que se ha visto que puede tener una efectividad en estos pacientes. Ahora, para darle monitorización al tratamiento de estos medicamentos, inicialmente se debe de comprobar la buena adherencia al tratamiento biológico. Les vamos a dar a los pacientes un periodo de tratamiento de evaluación de mejoría desde 4 a 6 meses para evaluar la eficacia antes de considerar cambiar a un segundo biológico. Algo que nos dicen las guías es que no se recomienda añadir un segundo biológico a nuestra terapia ya existente. ¿Y por qué se determina este tiempo? Porque se ha visto que los problemas de seguridad de los medicamentos van a aparecer en este intervalo de tiempo, por ejemplo, las elevaciones de los eosinófilos en la administración del dupilumab, así como las reacciones en el lugar de la inyección. ¿Cómo vamos a saber si nuestro paciente tiene una buena respuesta? Realmente no hay criterios establecidos, sin embargo, a grosso modo podemos determinarlo a través de la reducción en el número de las exacerbaciones, así como en la mejora de los síntomas del asma
y de la calidad de vida de los pacientes. Para elegir un biológico, tenemos que tener establecidos los niveles de IgE, los eosinófilos, ya sea en sangre o en esputo, que van a ser nuestros biomarcadores principales. Idealmente también deberíamos de tener un feno. Sin embargo, hay que considerar también muchos otros factores como lo son el costo, la conveniencia, la frecuencia y la entrega del régimen de dosificaciones. Por eso la diferencia entre un biológico y otro, de que a lo mejor algunos se aplica cada 2 semanas, otros cada 4, incluso el mepolizumab que se administra cada 8 semanas. Entonces son situaciones que tenemos que tomar en cuenta e individualizar con cada paciente. Dependiendo también del tipo de asma que tengamos, si es asma alérgica, pues los biomarcadores que vamos a utilizar va a ser la IgE. En el caso de un asma grave de tipo 2, lo que vamos a solicitar como biomarcador va a ser la presencia del feno o el feno incrementado. Y en casos de un asma grave eosinofílica, sobre todo los biomarcadores que nos van a ayudar va a ser el conteo de eosinófilos. Cada uno de estos fenotipos de asma pues va a tener sus respectivas indicaciones y dependiendo de la que más se acerque a nuestro paciente, pues va a ser el tipo de biológico que le vamos a ofrecer, pudiendo ser un omalizumab, un dupilumab o cualquiera de los anti-L5 como el mepolizumab, el reslizumab y el benralizumab. Ya para terminar, esta es una tabla a manera de resumen en donde vamos a ver por enfermedad cada uno de los biológicos que se utilizan en esta, tanto los que están aprobados como los que todavía no están aprobados. En asma, por ejemplo, recordemos, se puede utilizar el omalizumab, el mepolizumab, el reslizumab, el benralizumab y el dupilumab. Y existen otros que todavía siguen en fase de investigación como el lebrikizumab, el traloquilumab, el fevipiprant y el tezepelumab y el navarixim, perdón. Bueno, el tezepelumab, este ya está autorizado en el año pasado. Esta sería una actualización para esta tabla, que este ya está autorizado para asma grave. Mientras que en la dermatitis atópica, el único que está aprobado hasta el momento es el dupilumab. Sin embargo, existen otros que están en estudio todavía. En este caso, el lebrikizumab, el traloquilumab, el omalizumab y el mepolizumab. Para la rinosinusitis crónica con pólipos nasales, vamos a tener la utilización del omalizumab, del mepolizumab, y de los que están todavía en fase de investigación sería el reslizumab. Igual para la urticaria crónica idiopática, el único utilizado hasta el momento con efectividad y aprobado es el omalizumab. Y de acuerdo a las enfermedades adicionales como la esofagitis eosinofílica, el aprobado es el mepolizumab y sigue en estudio el reslizumab, mientras que en la poliangitis, en la granulomatosis eosinofílica con poliangitis, el utilizado es el mepolizumab y que está aprobado hasta el momento. ¿Y qué nos espera para el futuro? Pues espera que el auge de la investigación en estos objetivos biológicos continúe y sea todavía aún más amplia. La articulación de nuevos biomarcadores clínicamente disponibles también será uno de estos enfoques que se puede utilizar para desarrollar la medicina personalizada, ya que se ha visto también que otros biomarcadores como los niveles de periostina en sangre para la antiinterleucina 13 puede utilizarse para ver la mejoría de estos medicamentos. También las mutaciones de filagrina en dermatitis atópica o por ejemplo de galectina 3 en asma grave se ha visto que pueden ser importantes para la decisión sobre si se usa o no el omalizumab y es probable que los medicamentos de vía oral se consideren en un futuro como una prioridad dado los costos de estos medicamentos y el tiempo necesario para la administración hasta el momento. Y como conclusiones, pues ya para terminar, la mayoría de las investigaciones se han llevado a cabo en asma grave, como les comentaba. Sin embargo, ahora existe conocimiento cada vez mayor sobre algunas otras enfermedades alérgicas. A pesar de estos grandes avances, todavía queda una cantidad significativa que debe entenderse respecto a la seguridad y a la eficacia a largo plazo de estos medicamentos, porque realmente su aprobación no tiene más de 20 años
Y los biomarcadores novedosos han permitido un enfoque específico personalizado de cada paciente, así como una evaluación más exacta de las respuestas a estos tratamientos. Y eso sería todo. No sé si hay dudas.